¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el cole? Bien. ¿Bien? ¿Y el examen que has tenido, te ha ido bien o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y en qué color lleves ahora, en los semáforos que tenés en clase? En lo verde. Más allá de los valles pirenaicos y las zonas de frontera, el aragonés todavía pervive en las calles de Zaragoza. Personas como Gerardo aprendieron por su cuenta hace muchos años y ahora han decidido transmitírselo a sus hijos. ¿Bairues nos limos tan ahora? Vale. Ah, va. Para aprender aragonés, una de las opciones más solicitadas es la de los cursos en academias urbanas. La Asociación Cultural Nogará Religada ofrece clases intergeneracionales de esta lengua desde 2017. Hay quien lo aprende por simple ocio, pero las razones pueden ir más allá. Vi a otras personas que lo aprenden por una cuestión de identidad, ¿no? Porque son aragoneses y quieren recuperar a suya lengua. No saben que tienen muchos elementos aragoneses en la suya traza de charrar, de la suya familia. Mucha gente piensa que los suyos de sus pais charraban mal, o los suyos abuelos no charraban mal, ¿no? Casi todo lo que decían diferente al castellano y son aragonesismos. Esto fue precisamente lo que llevó a David a interesarse por el aragonés, tras descubrir que su familia utilizaba esos resquicios de la lengua en su día a día. Hoy, como director del IES Tubalcaín de Tarazona, ha trabajado para llevarla a las aulas con actividades extraescolares. También pide que sea una asignatura optativa. Y el aragonés, pues el aragonés lo que necesita es sobrevivir, y lo que necesita es que charre aragonés. Y para que la gente charre aragonés, pues cal dar una motivación. Por ejemplo, si la administración dice se dan puntos por tener aragonés para las oposiciones, la gente se pegaría por hacer cursos de aragonés. Actualmente el Gobierno de Aragón destina 50.000 euros a la difusión del aragonés y solo el 2% de los aragoneses se desenvuelven en esta lengua. La mayoría de ellos residen en el Alto Aragón, sin embargo, es una tendencia al alza en ciudades como Zaragoza. En ciudad como Zaragoza tenemos dos efectos. El efecto emigración de zonas del Alto Aragón, familias que han venido y dentro de ellas se charla el aragonés, y personas que pues, por diferentes intereses han querido aprender aragonés. La transmisión generacional sigue siendo una de las vías de supervivencia del aragonés. Y ya que pues, ya un patrimonio nuestro, ¿no? Que hemos de conservar, hemos de cuidar, hemos de fomentar y hemos de continuar pues, dándole ferrete, terne que terne, y porque si no esto se muere, ¿eh? Neohablantes como Gerardo contribuyen a que el aragonés se enlace con la identidad, la historia y la cultura de la comunidad, porque lo que impulsa una lengua es que aquellos que la hablen la mantengan viva.